Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca del cabezal divisor, que es un dispositivo mecánico que es muy utilizado en la fresadora universal. Así que hoy vamos a hablar del cabezal divisor. Vamos a ver cuáles son los tipos de cabezales divisores y vamos a ver cómo lo vamos a utilizar en la parte numérica. Así que vamos allá. Hablando de la conceptualización, decimos que el cabezal divisor es uno de los aditamentos de mayor importancia de la fresadora y se utiliza para dividir la circunferencia. Ojo que esto es muy importante, para dividir la circunferencia de una pieza de trabajo en divisiones igualmente espaciadas, y vamos a hacer mucho énfasis en esto, que son igualmente espaciadas alrededor de la circunferencia, no en una línea recta como normalmente lo conocemos como X espaciado, ¿verdad? Que son distancias lineales. Estas son distancias alrededor de una circunferencia. Cuando deseamos fresar engranajes, ranuras, cuadrados, hexágonos, figuras inscritas, que ya tengo un video yo acerca de ese tema de las figuras inscritas, que tiene que ver con esto de cuadrados y hexágonos, también se puede utilizar para girar la pieza de trabajo en una relación predeterminada con el avance de la mesa para producir levas y ranuras, helicoidales en engranajes, taladros, rimas y otras piezas, tornillos sin fin como este que está en esta pequeña figurita, ¿verdad? También es producido por el avance de que nos habla aquí, el avance con respecto de la mesa, ¿verdad? Que lo vamos a abordar más adelante. Así que, bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de los tipos de cabezales divisores. Bueno, aquí tenemos una imagen bastante elocuente, ¿verdad? Entonces, el primer tipo que tenemos es el cabezal divisor universal, que puede ser utilizado de forma vertical y horizontal, como tenemos aquí en la figura. Este está de manera horizontal, pero permite esta escala, miren, poderlo inclinar de forma vertical y también pues darle un ángulo o una inclinación, valga la redundancia. También tenemos lo que son la mesa divisora universal, ¿verdad? Que esta también es de uso vertical y horizontal. En este caso la tenemos puesta de manera vertical, pero si ustedes ven aquí tiene su ranura para poder ser utilizada de forma horizontal también y llevar a cabo diferentes tipos de procesos de maquinado en una fresadora universal. Y tenemos también lo que es el aparato divisor. ¿Y por qué le hemos llamado aparato divisor? Pues porque en este caso solo se utiliza de manera horizontal y tiene una forma de división directa, que bueno, vamos a hablar de los tipos de indizaciones. Pero básicamente este dispositivo funciona con esta rueda dentada o con estas ranuras en esta rueda, y esto es lo que hace o lo que genera la división como tal y el avance de la pieza con respecto de la herramienta que está girando. Entonces, por eso le hemos llamado aparato divisor a este en particular. Estos serían como los tipos de cabezales divisores que se pueden utilizar dentro de un taller mecánico, o los más comunes. Las partes principales de un cabezal divisor son las siguientes. Bueno, tenemos la carcasa o cuerpo principal, que es todo lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de este video. El husillo divisor, que es este eje que está aquí, que es el eje principal donde va montada la pieza. En este caso se está tallando una rueda dentada. Tenemos la rueda o corona con 40 dientes, que es esta que está aquí. Y ojo, quiero decirles algo, los cabezales divisores tienen sus diferentes relaciones de transmisión. Hay 41, 60 es a 1 y 90 es a 1. ¿Quién da esa relación? Pues precisamente la corona. Pero en este caso pues es una de 40 dientes, que es la más común, la más universal. El tornillo sin fin, que este es el tornillo de paso. El disco con una serie de círculos circunscritos, que es este que está aquí, miren, que nosotros normalmente le llamamos plato, el plato. Así lo vamos a manejar. Lo que es la manivela, que es esta que está aquí, ¿verdad? Que es la que uno utiliza para darle vuelta al divisor. Y entonces en este caso, que tiene 40 dientes la corona,
usted da 40 giros de esta manivela y la pieza final da una vuelta completa. Entonces la relación por eso es 40 es a 1. En este caso, más adelante lo voy a explicar a mayor detalle. Tenemos la espiga indicadora o pivote, que nosotros le conocemos como pínula. Tenemos la tijera o escuadra falsa, que es esta que nos sirve para hacer la marcación cuando hacemos el conteo en la división indirecta de los agujeros y de los espacios en el plato. También tenemos el perno de trinquete, que es este que está ubicado por la parte de atrás, que es un seguro como de arrastre. Tenemos el perno de trinquete que trabaja en la división directa, que son los que están ubicados aquí. Luego tenemos el plato divisor para la división indirecta, que es el que tenemos aquí, ¿verdad? Que es para la división directa, este plato divisor que en los modelos más recientes de cabezales pues ya no se utiliza mucho la división directa, y más adelante les explico por qué. A veces es un poco limitada. Bien, tenemos la brida de arrastre, la pieza a mecanizar, que esta es el perro de arrastre que le decimos nosotros, pero que su nombre es brida de arrastre. Y pues aquí estaría ubicado el eje que porta la herramienta de corte, en este caso. Y bueno, aquí tenemos uno más resumido en este otro lado, en el lado izquierdo de su pantalla, pues tenemos lo que le decimos nosotros, aquí hace veces de manivela y pínula al mismo tiempo. Se le dice pínula porque usted puede jalar este dispositivo hacia atrás, y esta pequeña punta que se ve aquí es la que se introduce en los agujeritos, ¿verdad? Aquí están los brazos del sector o de la tijera, el plato propiamente dicho, la corona de 40 dientes, ya expliqué lo de el husillo principal, el tornillo sin fin, y bueno, la flecha, ¿verdad? Que eso sería como otro ángulo de este que vimos aquí. Bien, ¿cuáles son los accesorios principales de un cabezal divisor? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos el mandril, que bien puede ser de 3 mordazas o puede ser de 4. Tenemos la contrapunta, ¿verdad? También tenemos lo que son los platos divisores, que estos son muy importantes porque según la disponibilidad de los platos, así vamos a poder realizar los trabajos. Tenemos una llave cuadrante T que entra en este agujero que está por aquí para poder ajustar la pieza, para poderla sujetar. Tenemos algunas mordazas que bien pueden ser mordazas de interiores o exteriores. Normalmente estas se pueden dar vuelta también, ¿verdad? Si no se tiene un juego adicional. Tenemos lo que son estas bridas que tenemos por aquí. También tenemos la pínula, como les decía, o que está muy relacionado con la parte de la división. Tenemos algunos juegos de contrapuntas, algunas bridas por aquí también tenemos, ¿verdad? Que son parte de los montajes. Esta es una contrapunta, por si nos queda ahí, que se puede montar aquí, ¿verdad? Es otro tipo de contrapunta con arrastre. Tenemos el muy importantísimo juego de ruedas de cambio para la división diferencial, que lo vamos a tocar en un próximo video, porque no creo que nos quede tiempo aquí. Y bueno, hablando de lo que es la división diferencial, pues también tenemos un dispositivo, ¿verdad? Que es la guitarra de montaje para las ruedas de cambio, que en este caso pues también le conocemos como tren de engranajes. Así que por ahí en estos modelos ya la pínula y la manivela son dos dispositivos distintos, no como en este modelo que hacen la misma función. Pues en nuestro taller lo que tenemos es este modelo de cabezal divisor, ¿verdad? Donde la pínula tiene una función distinta a lo que es la manivela. Bien, ahora vamos a hablar de algo muy importante, los tipos de indizaciones o divisiones que se utilizan en el cabezal divisor. La división directa con un aparato divisor, la división angular, que la utilizamos cuando utilizamos una escala, valga la redundancia, que viene aquí en una graduación que ha dividido la circunferencia en grados, en 360 grados, que es lo que equivale a una revolución.
tenemos lo que es la división indirecta, que está relacionada justo con las divisiones de un plato y la relación de transmisión que hay de 41, 61 o 91, y la división diferencial, que es precisamente el uso de la división indirecta más un tren de engranajes que puedan compensar los espacios y el número de dientes que se exceden a la relación 41 en este caso. Entonces nos auxiliamos de una división diferencial. En este video nos vamos a enfocar en la división directa y en la división angular. En un siguiente video vamos a hablar sobre la división indirecta y la división diferencial para no hacer tan largo el video. Bien, hablemos de la división directa. Se da cuando se utilizaban discos con las siguientes numeraciones, y aquí tenemos los discos. Cuando teníamos discos con 24, con 30 o con 36 ranuras, y esta era la pínula la que hacía la división. Entonces podíamos tener nosotros aquí, podíamos hacer figuras de, por ejemplo, si usábamos el plato de 24 agujeros o de 24 ranuras, perdón, podíamos hacer figuras de 2 lados, de 3 lados como un triángulo, de 4 lados como un cuadrante, de 6, de 8, de 12 y hasta 24 ranuras. Cuando usábamos la de 30, pues teníamos esta gama, y cuando usábamos la división directa de 36 ranuras, pues teníamos hasta un límite de 36. En este caso, por ejemplo, cuando queríamos hacer 4 caras planas, pues teníamos aquí cuadrante o un tornillo con una cabeza triangular, que son poco comunes de repente para poder evitar algunas situaciones, y podíamos tallar figuras o ruedas dentadas con un máximo de 36 ranuras o 36 dientes. Bien, veamos un primer ejemplo de lo que es la división directa. Y nos dice que se desea fresar una barra pentagonal de diámetro 80 milímetros en un acero saya 1050. Calcule la indización utilizando la división directa. Bueno, lo primero que vamos a tener en consideración es que la división directa, pues es la fórmula que vamos a utilizar, es bien sencilla, es lo siguiente: número de perforaciones del plato dividido entre el número de divisiones buscadas. Entonces veamos qué procedimiento. Pues si es una barra pentagonal, o sea de 5 lados, necesitamos encontrar en qué plato perforado podemos hacer esta división de espacios. Entonces fíjense bien, el procedimiento sería en el plato de 30, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer 5 divisiones, aquí lo tengo, aquí me lo dice la tabla. Entonces yo digo, bueno, en el plato de 30 puedo hacer 5 divisiones, y si yo divido 30 entre 5, me da 6, porque 6 por 5 es 30. ¿Y qué significa este 6? Bueno, interpretémoslo. El 6 significa que el plato perforado 1, que es este que está aquí, este plato perforado, deberá moverse cada 6 perforaciones sin contar con la perforación que ocupa la pínula. Es decir, que aquí deberíamos de contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces hasta este punto correrlo para acá, hasta la pínula, y repetir el procedimiento. Hasta que hayamos completado o tallado las 5 ranuras o 5 superficies planas alrededor del eje de trabajo, que en este caso el eje de trabajo pues es este, ¿verdad? Entonces la división directa no era muy difícil, es muy práctica, muy rápida de realizarse, y entonces básicamente este es el procedimiento. En este caso, pues nuestro ejemplo número 1 hubiese sido el tallado de una superficie pentagonal como ustedes la ven aquí, ¿verdad? Entonces, básicamente este es el ejemplo de la división directa. Bien, ahora veamos qué pasa con la división angular. Dice, cuando en vez de un número de divisiones se da una distancia angular, como esta que estamos viendo aquí,
entre las mismas se puede utilizar este tipo de indización o este tipo de división. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Pues número de grados requeridos entre 9 grados. Pero bueno, ¿de dónde sale esta fórmula? Los cabezales divisores, como les había dicho anteriormente, tienen relaciones de transmisión que pueden ser, por ejemplo, 40 es a 1, 60 es a 1 y 90 es a 1. O sea, 90 vueltas de la manivela, una vuelta de la pieza de trabajo. Entonces, para nuestra comprensión estudiaremos el más común que tenemos en el taller, que es el 40 es a 1, que es este modelo, como les había dicho. Y bien, es decir que cuando la manivela da 40 vueltas, la pieza da 1. O sea, cuando usted ha dado 40 vueltas aquí, la pieza da 1. Entonces, ojo, 40 vueltas de la manivela, una vuelta de la pieza de trabajo. Entonces, cada vuelta de la manivela es un cuarentavo de vuelta, ¿cierto? Y si dividimos nosotros 360 grados entre 40, nos va a dar como resultado 9 grados. Por eso de aquí sale la fórmula del número de grados requeridos entre 9, porque 9 es una vuelta completa de la manivela, por lo tanto sería la medida más pequeña que se puede cuantificar en este tipo de división angular. Veamos un ejemplo número 2 del video. Dice que se desea encontrar la indización y el número de giros de la manivela para el tallado de unas muescas que están separadas entre sí 27 grados. Es decir, la distancia que nos dieron está en grados. Cada 27 grados vamos a hacer una muesca. Bien, entonces la fórmula, nuestro NK, como utilizamos en nuestro libro de texto, es nuestro número de giros de la manivela, NK, sería la distancia que me dan entre 9 grados. Bueno, el procedimiento sería muy sencillo, pues ubicar la distancia, 27 grados entre 9, y me da pues 3 vueltas de la manivela. Es decir, que lo que nosotros debemos de hacer es marcar un punto de referencia, ya sea con un marcador que se pueda borrar de pizarra o un pedacito de yeso, marcar un punto de referencia y empezar a contar una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Entonces, si ustedes recuerdan, cada vuelta son 9 grados. Y si damos 3 vueltas, ha dado 27 grados, que es la distancia que nos han pedido. Y entonces, cada 27 grados vamos a meter el corte que nos estén dando, la profundidad, etcétera. Cuando hayamos realizado el corte, sacamos el cabezal divisor, damos otras 3 vueltas, volvemos a meter el divisor y hacemos el corte, y así sucesivamente se van a ir tallando las ranuras. Pero ¿qué significa este 3? Que para tallar cada muesca, como les explicaba, debemos girar 3 vueltas la manivela. Importante, como les decía, marcar un punto de referencia. Veamos un tercer ejemplo. Dice que se desea encontrar la indización y el número de giros de la manivela para el tallado de unas muescas que están separadas entre sí 24 grados. Entonces, veamos la fórmula. Bueno, nuestro número de giros, ¿verdad?, entre la distancia angular sobre la distancia mínima del cabezal divisor. Y pues el procedimiento sería así. Y ahora cambia un poco. 24 entre 9 no es un número que contenga. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, decimos, 9 cabe 2 veces en 24, pero me sobran 6 unidades aquí. Entonces, fíjense bien qué vamos a hacer. A 6 y a 9 les vamos a buscar un número que multiplicado me dé un número de plato que encuentre yo aquí. Los platos. Y el numerador van a ser los números de espacios, porque recuerden que este es un número, si ustedes dividen 24 entre 9, les va a dar un número decimal. No es como aquí que nos da 3 vueltas exactas. Entonces los números decimales en el cabezal divisor se transforman en estos agujeritos que se ven en los platos. Esos son los números decimales. Entonces lo que hace el divisor es aproximar esos números decimales a través de estas perforaciones. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, decimos, el numerador son los espacios y este va a ser el número de agujeros que tienen que haber en el plato. Entonces, esto se lee de la siguiente manera: 2 vueltas completas de la manivela, eso significa este 2, más 18 espacios, porque lo hemos multiplicado por un número que nos dé un numerador
correspondiente y 9 por 3 es 27 en el plato de 27 agujeros. Pero resulta que este ejemplo nos hace entrar en el siguiente tema, que lo vamos a discutir en el próximo video, que sería la división indirecta y la división diferencial. Entonces, de mi parte, pues creo que solamente me resta decirles que la división indirecta y la división diferencial lo vamos a discutir en el siguiente video. No se lo pierdan, lo estaremos subiendo en estos días. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, darle un me gusta y compartir este conocimiento con sus amistades. Así que les deseo que todo esté bien este 2021. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.